Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Natalia, Antonio, ¿cómo están? Buen Muy jueves para todos. bien. Bien, muy bien. Bueno, Pasamos de hablar de Brad Pitt a Roberto y Cuchetti. lo mismo, Así, igual. sin escalas. Hay una Ser- diferencia bastante importante. No, no seas así, no te tires abajo, Roberto. En la Bueno, billetera nada más, ¿eh? Lo otro no, ¿eh? El otro no, en la billetera, bueno, ahí te lo tomo. bueno, Roberto, se ha dado una baja en el precio del dólar. ¿A qué obedece toda esta situación? Bueno, pensamos que está bastante influenciado un poco por eh, la cosecha gruesa, sí, la liquidación de la cosecha gruesa y que vamos llegando, estamos ya en los últimos días de la baja temporal de de las retenciones. Ujú. Eso sin lugar a dudas debe haber estado apurando un poco a los La exportadores liquidación, a liquidar, a claro. fijar precio, claro, porque es un precio muy superior el que van a recibir por pocos días de diferencia, ¿sí? Ya Ujú. empieza a haber pocos incentivos a esperar un precio en la suba de las hojas, del grano, eh, y empezar ya así a fijar precios de operaciones, ¿sí? Ujú. Ujú. Se vio un poco por ese Por lado, ese lado. ¿no? Otro de los temas importantes también que, bueno, se ve que los medios están en su gran mayoría ocupándose de cosas menos importantes, pero la deuda pública cayó en dólares, 11.900 millones de dólares tras el acuerdo. Esto es una buena noticia, ¿no? Sí, correcto, que es una buena noticia. La deuda pública medida en dólares viene cayendo, sí. Eh, eh, el gobierno efectuó unas operaciones de compra de bonos el año pasado. Con el superávit fiscal también han logrado que en términos eh, nominales la deuda no siga creciendo, sí, van pagando los intereses y en algunos casos van recomprando deuda, con lo cual ese es un dato bastante importante, por un lado, por la buena gestión, digamos, en cuanto al superávit fiscal, sí, y el haber podido ir pagando y cancelando la deuda en dólares, y que ahora, dentro de 2 semanas, 3 semanas, viene otro pago de los bonos soberanos en dólares de la Argentina, que no es la principal deuda, pero a veces es de la que más se habla. Así que bueno, sí, fue una buena noticia del gobierno esta semana, junto con otras, como el caso de la inflación mayorista, también le sumó puntos al equipo económico. Ujú. Bien, y esto de la inflación, ¿cómo viene expectado ya conociéndose estos números, no? Porque la inflación mayorista obviamente después repercute en los precios minoristas. Dicen que no va a perforar todavía el piso del 1,5 que hubo en mayo, pero ¿cómo viene el tema? Sí, nosotros vemos una inflación acomodada bastante similar hoy por hoy, entre el 1,5 y el 1,8, ¿sí? La Ujú. inflación mayorista fue bastante positiva para el gobierno, pero era esperable dentro de todo un número, como quizás no tanto como lo que vimos, pero sí un número como que siguió, porque si vemos estacionales en el índice, que fue negativo, el de bienes también fue bastante bajo, ¿sí? Ujú. Y la inflación mayorista no es promedio mensual, sino que es punta a punta, lo que varió en el mes, no importa que haya sido el último día o el primero, e incluye mayormente bienes, ¿sí? Y muy pocos servicios. Entonces, bueno, esa fue la inflación, y lo que le está marcando un poco, lo que nos está marcando esta inflación mayorista, es que es más bien un proceso, ¿sí? Que va a tener un arrastre positivo para junio, pero ya no tan fuerte, porque bueno, muchas bajas en mayo se dieron a principio de mes, entonces el índice ya lo absorbe bastante, ya está bastante absorbido el índice de inflación minorista. Ujú. Pero bueno, sin lugar a dudas, también fue un muy buen dato el de la mayorista. Ujú. Bien. Bueno, realmente las expectativas son interesantes. Yo escuchaba un poco lo que decía ayer la señora Condena y que decía que estos modelos fracasaron, qué sé yo. Yo creo que estos modelos, qué sé yo, veía, no sé, situaciones, por ejemplo, la de Singapur o qué sé yo, que mantuvieron estos modelos de achicamiento del Estado, de fomento de la inversión privada, sobre todo la inversión extranjera, y lograron revertir situaciones de pobreza, inflacionarias y demás, con estos modelos. No sé, vos que conocés más de ciertos ejemplos en el mundo, ¿cómo analizás esto?
Bueno, digamos, nadie va a hacer más por las clases de menores ingresos que aquel que logre tener una inflación baja. El mundo lo entendió en la década del 80 y fue casi por 30 años a una inflación baja a nivel mundial. ¿Sí? Eso mejora mucho los ingresos, mejora mucho la inversión y el trabajo. O sea que cualquier gobierno que busque una inflación baja de manera real, ¿no? Y no autoritaria y no impuesta, va a ser exitoso, ¿sí? Y si miramos dos momentos recientes de la historia argentina, dejando solamente lo que es superávit fiscal e inflación relativamente baja, podemos ver la década de los 90 en donde los salarios reales en dólares eran bastante altos. Uno puede decir, bueno, después termina mal, pero también pasaron cosas afuera, no solamente en lo local. Sí, Y también y el además el periodo que tema del podríamos... además, perdón Roberto, el tema del Sí, déficit y de todas esas cosas, del gasto público y todo eso, no se controló, no se aprovechó la privatización de las empresas y todo eso para poder generar otras expectativas, ¿no? Sino que a la vieja usanza de la política se malgastó el dinero. claro, el déficit fue crónico y se empezó a hacer no sustentable, ¿sí? Claro. Pero después, si vamos después del crash del 2001-2002, también tuvimos años de baja inflación y de superávit fiscal. ¿Sí? Hay muchas diferencias, ¿sí? Porque en ese momento el déficit, el gasto público era más bajo, porque los salarios en dólares estaban un poco más deprimidos, ¿sí? Pero también hubo superávit fiscal y también hubo inflación baja. Y de los últimos 20 años fueron los mejores. Ujú. Entonces, subestimar el problema de la inflación, lo que produce en los sectores de más bajos ingresos, es no entender la realidad actual, es no entender por qué el equipo económico y el de gobierno tienen tanta confianza, ¿sí? Como muestra la Universidad de Itela y Sí. otras universidades donde muestran la confianza, el nivel de aprobación del gobierno, de confianza en el gobierno, es no entenderlo. Y lo más preocupante es entender que si en algún momento toca regresar, volveríamos a los esquemas de déficit crónico y de inflación que estancan al PBI, que estancan a los salarios y que estancan al crecimiento, ¿sí? Entonces, Ujú. esa es la parte grave, la parte mala. Y lo otro es no entender, y ahí es donde nosotros vemos que el gobierno puede tener un resultado electoral, y lo analizamos no por un tema político, sino por un tema de mercado, Ujú. porque justamente cuando sucede esto, los salarios, sobre todo los sectores más bajos, se ven favorecidos. Ujú. Exacto. Sí, sí, es así, es así. Bueno, te agradecemos muchísimo, Roberto, y que tengas un lindo fin de semana. Bueno, muchas gracias para ustedes y nos encontramos la semana que viene. Muy buen fin de Gracias, semana. Abrazo. gracias, igualmente. Adiós, hasta luego. Sí, yo la verdad no entiendo estos análisis que hacen a veces y tampoco entiendo eso